que la siguiente ponencia corre a cargo de José Pons, que lo veo ahí, que nos va a hablar de la interacción humana y robots en neurorehabilitación. Y José Pons es un ingeniero industrial que es doctor en ciencias físicas. En 1999 obtuvo la plaza de científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue director del grupo de neurorehabilitación del Instituto Cajal y actualmente es responsable también en Chicago, del Shirley Ryan, del laboratorio de la marcha, y profesor en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Northwestern. Es una de las figuras más reconocidas a nivel internacional en el ámbito de la robótica aplicada a la rehabilitación y pues por circunstancias que no vienen al caso, pues estoy teniendo cada vez más contacto con él y la verdad es que aparte de como científico, pues como persona la verdad es que es una gozada, ¿no? Y dentro de nuestra temática de hoy, pues él es, quizás son los pinceles, ¿no? Los pinceles robóticos no sustituyen al artista, pero sí que amplían su mano y vamos a ver herramientas que nos van a potenciar la interacción terapéutica, pero que no la reemplazan. Así que, José, cuando quieras. Muy bien, Manu, gracias por la presentación. No tengo habilitado el botón de compartir la pantalla. Sí, te habilitamos ahora. ¿Dónde está? Venga. Ya podrías. José. A ver, déjame que lo compruebe. Sí. A ver, no sé si se ve, si veis la pantalla. Sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Manu, por la presentación. Hoy, como tú decías, voy a hablar un poco de robótica, pero también de estimulación eléctrica funcional. Y lo que quiero trasladar es cómo vamos a utilizar las técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, de aprendizaje de máquina, para implementar intervenciones que sean personalizadas para nuestros pacientes y de precisión, teniendo en cuenta cuál es el estado fisiológico del paciente en el momento en el que recibe la intervención. Esta es una panorámica general del laboratorio donde yo trabajo en Chicago, lo llamamos Ability Lab, y lo único del laboratorio es que, aparte de ser un gimnasio de entrenamiento de nuestros pacientes, donde tenemos a los pacientes y a los clínicos, es también el entorno donde realizamos la investigación, y esto está pensado un poco para fomentar la colisión entre los tres actores, ¿no? Investigadores, clínicos y pacientes, para que nosotros podamos identificar sus necesidades y para que los clínicos y pacientes puedan observar cuáles son las potencialidades que trae la tecnología. La presentación va a tener estas 4 partes. Primero, dar una breve introducción para sentar un poquitín los conceptos que voy a estar manejando. Luego hablaré de una aplicación de personalización de estimulación eléctrica funcional y luego pasaré al tema que comentaba Manu en la introducción, cómo podemos utilizar la robótica para promover la interacción entre personas en el entorno clínico. Bien, la sala conoce esto perfectamente, así que no voy a dedicarle demasiado tiempo. En ictus, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que el tracto córtico-espinal se ve afectado. Esto, en definitiva, a lo que da lugar es que no existe o no llega la salida neural a la segunda motoneurona y, por lo tanto, existe una debilidad muscular. Y asociado a esto hay una mayor dependencia de los tractos del tronco encefálico, y esto trae como consecuencia, puesto que son más difusos en la inervación de los músculos, trae como consecuencia una pérdida de control individualizado. Si nosotros mirásemos a la salida de la segunda neuromotora, la segunda motora, la segunda neuromotona, la segunda motoneurona, estoy mezclando el inglés con el español, perdón.
en una persona normal, en un movimiento, por ejemplo, en una contracción trapezoidal, tendríamos una cosa de este estilo, un montón de motoneuronas disparando. Esto en el caso de nuestros pacientes va a verse alterado, va a haber cambios en cuanto al reclutamiento de las distintas motoneuronas, va a haber también cambios en cuanto a la activación de todas esas motoneuronas. Esto se traduce en problemas como los que figuran en el vídeo, donde hay una clarísima falta de coordinación motora, tanto en el lado afecto como en el lado no afecto. El problema que tenemos fundamentalmente en la clínica es que ese vídeo muestra cómo se está tratando, es decir, lo que estamos haciendo es una aproximación que se deriva fundamentalmente de una valoración cualitativa y subjetiva de lo que está pasando, porque no tenemos herramientas que nos permitan obtener, por ejemplo, biomarcadores que estén disponibles en la clínica y que nos permitan hacer planes de intervención personalizados. Entonces, las herramientas tecnológicas que tenemos en cuanto a intervenciones, por ejemplo, son estas que aparecen en la figura. Estos son vídeos antiguos de exoesqueletos utilizados en el entorno clínico para rehabilitación y en la comunidad o en el entorno domiciliario para la asistencia. Estos son, como digo, vídeos antiguos, son exoesqueletos rígidos. Están saliendo nuevas tecnologías como el vídeo que aparece en la parte derecha, en la que las estructuras rígidas de la robótica se sustituyen por elementos textiles que también aportan estas acciones de asistencia y que son menos invasivos. Junto a los sistemas robóticos, por ejemplo, para intervenciones, tenemos cada vez más dispositivos vestibles, wearable sensors. Aquí aparecen algunos de ellos. Tenemos relojes, tenemos pulseras, tenemos anillos, tenemos ropas que llevan integrados elementos que nos permiten medir el estado fisiológico de nuestros pacientes. Hay una tendencia hacia tener tecnologías que cada vez están más integradas en nuestras estructuras corporales, como por ejemplo estos dispositivos electrónicos que tienen el formato de una calcomanía y que se pueden depositar directamente sobre la piel y obtener información de referencia, o tatuajes que son sensibles a alguna variable química que tengamos en la piel y que por lo tanto nos informan sobre posibles cambios asociados con procesos patológicos o con cualquier otro tipo de proceso fisiológico. Bien, a nosotros lo que nos interesa es tener herramientas que basadas en inteligencia artificial y en técnicas de aprendizaje de máquina nos permitan cerrar el lazo. Y para eso vamos a utilizar tanto los dispositivos vestibles robóticos para la asistencia o ya veremos a continuación sistemas, por ejemplo, para estimulación eléctrica funcional y los dispositivos sensoriales. Y eso lo podemos utilizar para mejorar la valoración. Y la charla que tuvimos anteriormente de James estaba centrada exactamente en esto, es decir, cómo se pueden utilizar, por ejemplo, dispositivos wearable o, en su caso, teléfonos para obtener herramientas que nos permitan hacer una valoración más rígida, pero más rica, frente a los esquemas un poco más rígidos que tenemos en la clínica. Podemos utilizar los sensores para obtener, por ejemplo, estado fisiológico y cerrar el lazo. En este vídeo lo que estamos haciendo es obtener niveles de coactivación durante la flexión y extensión plantar y poner al paciente en un entorno de condicionamiento operante donde le damos biofeedback y le decimos que intente limitar los niveles de actuación durante el proceso de flexión y extensión plantar. Tenemos intervenciones dependientes de la actividad que comentaré a continuación, donde fundamentalmente vemos intención motora con nuestros sistemas sensoriales y las técnicas de inteligencia artificial e intentamos asistir en función de esa actividad que identificamos. O podemos personalizar completamente un dispositivo en torno a una persona, y lo que se ve en este vídeo es el caso de un exoesqueleto, se ve que es unilateral, en el que se ha hecho un diseño específico del exoesqueleto desde el punto de vista mecánico, hardware, y desde el punto de vista software,
para este paciente. Lo que hay detrás del dispositivo es un modelo musculoesquelético que se ha personalizado para este paciente para identificar cuáles son el grado de debilidad que tiene en el control motor y compensarlo exactamente con el exoesqueleto, de tal forma que es un dispositivo completamente portátil y que no lleva ningún consumo energético más allá de los sensores, porque los motores que utiliza son pasivos también, basados en principios que hemos aprendido del comportamiento neuromecánico de las articulaciones, en este caso del tobillo y de la rodilla. Bien, en todas estas aplicaciones la interfaz entre el hombre y la máquina es un elemento clave. Si nosotros queremos rehabilitar y establecemos causalidad entre la intención motora y la asistencia que generamos, vamos a inducir neuroplasticidad. Desde el punto de vista del paciente, él va o ella va a notar que el dispositivo responde de forma natural a su intención y eso, por lo tanto, promueve esa operación natural y promueve también la incorporación de la tecnología en los programas motores. Sin embargo, hay un aspecto muy clave, muy importante y clave en este proceso, y es que si nosotros intentamos desarrollar tecnologías que respondan de forma personalizada a la intención del paciente, tenemos que respetar los tiempos de los ciclos motores y sensoriales que tenemos en nuestro sistema. Esto es muy simplificado, pero fundamentalmente, desde que nosotros desencadenamos toda la actividad neural que va a acabar inervando nuestros músculos, tenemos una ventana de unos milisegundos, entre 50, 100, 150 milisegundos, y cuando nosotros nos movemos y recogemos la información con los órganos que tenemos distribuidos en nuestros tendones, músculos, etcétera, y esa información sensorial vuelve al cerebro para que se integre, pasan también unos cuantos milisegundos. Si nosotros vamos a sustituir o vamos a asistir a una persona que tiene alguna de sus capacidades limitadas con, por ejemplo, un exoesqueleto, tenemos que respetar estos tiempos. Por lo tanto, el tiempo o la ventana de tiempos en la que nosotros somos capaces de identificar qué es lo que está pasando, cuál es la intención que tiene la persona, cerrar el lazo con la existencia de un exoesqueleto para que la información sensorial de vuelta al cerebro sea consistente con lo que espera la persona, es fundamental para que toda esta neuroplasticidad, causalidad se mantenga. Bien, en los casos motores, y me voy a centrar fundamentalmente en la marcha, uno de los temas clave es la coordinación de la actividad neural que alcanza los distintos músculos. Hay herramientas matemáticas para medir esa coordinación. Por ejemplo, lo que presenta esta figura de aquí es un modelo matemático que permite, a partir de la actividad muscular de cada uno de los músculos involucrados en el proceso funcional que sea, en este caso la marcha, podemos identificar cuáles son los patrones de coordinación de ese proceso funcional. En el caso de la marcha, normalmente lo que tenemos es, para sujetos sanos, tenemos 4 patrones de coordinación que nosotros llamamos inercias musculares, que corresponden a distintas fases de la marcha, desde empuje para iniciar el siguiente paso hasta evitar la caída plantar para evitar tropiezos en la fase de oscilación. Cuando nosotros comparamos esos patrones de coordinación en sujetos sanos, en general tenemos estos 4 patrones y hay muy poca variabilidad. Hay cierta variabilidad en cuanto a cómo se activan estos patrones. A veces se activan un poco antes o un poco más tarde en el ciclo de la marcha, pero son bastante repetibles. Cuando nosotros ponemos un robot en una persona, yo no sé si alguno en la sala ha llevado alguna vez algún exoesqueleto de la marcha, pero es realmente difícil aprender a caminar. Tienes que adaptar tu forma de caminar a la forma del robot. Y si hacemos este mismo análisis de coordinación muscular cuando los sujetos sanos llevan robots, lo que tenemos es fundamentalmente los mismos patrones. Hay 4 patrones, igual que teníamos antes. Lo que observamos, sin embargo, es que
la activación temporal de esos patrones está mucho más estereotipada y eso es fundamentalmente porque tenemos un robot que nos está imponiendo una forma de caminar. Esto es muy importante y volveré a ello a continuación porque en nuestros estudios que presentaré luego hemos observado que la falta de esta variabilidad por el hecho de utilizar una robótica limita el aprendizaje de control motor hasta cierto punto que lo puede hacer no viable. Bien, lo importante es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un trastorno neurológico, un ictus, por ejemplo, estos patrones, estas 4 sinergias de la marcha se ven alteradas. Y en función de que la persona tenga, en función del lado afecto o no afecto, esta coordinación motora se ve alterada y en lugar de tener 4 patrones de coordinación podemos tener 2, 3 o en algunos casos cuando la afectación es menor, 4. Lo que también se sabe es que cuando hay un proceso de rehabilitación de la marcha con entrenamiento, por ejemplo, de alta intensidad y comparamos cuáles son el número de patrones de coordinación en los sujetos que están siendo entrenados, hay un crecimiento de patrones hacia el proceso normal, que son los 4 que comentaba anteriormente. Idealmente, lo que nosotros tendríamos que hacer es, si queremos saber cuál es el estado neurofisiológico de la persona que tenemos delante de nosotros durante el proceso de la marcha, es intentar tener acceso a los disparos de esas motoneuronas que comentábamos anteriormente y, por ejemplo, hacer comparaciones entre pares de motoneuronas, entre miembros afectos y no afectos y con controles, y en función de eso, por ejemplo, podríamos obtener biomarcadores que podríamos utilizar para cerrar el lazo en el proceso de la marcha. Bien, eso no es viable clínicamente, solamente para dar una idea, si se hace un análisis de electromiografía de alta densidad para obtener estos patrones de disparo de las unidades motoneuronas, mientras que, digamos, el proceso de captura de la información es relativamente sencillo y se puede hacer en tiempo real, el proceso de análisis para obtener esta información que nos permitiría desarrollar biomarcadores y cerrar el lazo con los procedimientos manuales lleva meses, o semanas o meses. Nosotros estamos trabajando en técnicas de end-to-end, de inteligencia artificial, en las que utilizamos datos que hemos descompuesto manualmente para entrenar modelos de inteligencia artificial para que lo hagan y tenemos, técnicas que nos permiten reducir estos tiempos a unos pocos segundos, de tal forma que empieza a ser ya viable poder utilizar, pero todavía no estamos ahí. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es dar un ejemplo de cómo podemos utilizar las técnicas estas de identificación de los patrones de coordinación de la marcha para cerrar el lazo con estimulación eléctrica funcional. Tampoco voy a entrar en los detalles porque estoy seguro que todo el mundo conoce esto. La estimulación eléctrica funcional aporta dos aspectos beneficiosos. Por una parte, permite compensar la pérdida de actividad motora que comentaba anteriormente que tenemos por el trastorno neurológico, y por otra parte, al estimular también estructuras sensoriales, mejoramos la realimentación sensorial, esas vías de vuelta al cerebro, para que esta información se integre en el proceso de rehabilitación. Y está demostrado que a lo largo de muchas repeticiones, esa realimentación sensorial, si está bien ajustada a los tiempos del proceso de la marcha, por ejemplo, genera la neuroplasticidad que da lugar a la recuperación motora y se ha utilizado para el tratamiento del pie equino, por ejemplo. Nosotros lo que queremos hacer, sin embargo, en la práctica clínica se utilizan estos sistemas con 1 o 2 canales como máximo para estimulación. Lo que nosotros queríamos hacer es aprovechar esta tecnología y las técnicas que tenemos para identificar cuáles son los patrones patológicos de coordinación para cerrar el lazo de forma personalizada y de precisión. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de descomposición matemática de sinergias musculares en los patrones que comentaba anteriormente y dispositivos de estimulación eléctrica multicanal para poder cerrar el lazo.
Esta transparencia, no voy a entrar mucho en los detalles, pero la pongo un poco para ver el proceso que nosotros tenemos que hacer. Digamos, con los sistemas de electromiografía que tenemos, vuelvo un momentito atrás, en esta pernera que tenemos aquí tenemos tanto sistemas de estimulación como sistemas de electromiografía. Bueno, pues con estos sistemas de electromiografía capturamos la actividad mioeléctrica de una serie de grupos musculares, aplicamos las técnicas de descomposición y calculamos cuáles son las sinergias, los grupos musculares que están coordinados y los comparamos. Estos serían los rojos los azules para un paciente en concreto y los rojos para los datos promedio de sujetos sanos. Hacemos lo mismo también con las ventanas de activación de esos patrones musculares. Y lo que hacemos es comparar lo azul con lo rojo, es decir, caso patológico con datos normativos de sujetos. Identificamos cuáles son las que se desvían, las sinergias, los grupos musculares coordinados que se desvían con respecto a la normalidad y utilizamos esa desviación para definir unos patrones de estimulación que son personalizados para esa persona en función de la desviación que tiene en ese momento concreto. De tal forma que podemos cerrar el lazo y hacer esto de forma automática. Bien, el protocolo que nosotros hemos estado utilizando es un protocolo paralelo estándar, lo que lo hemos hecho de momento con 14 sujetos con ictus. Tenemos un grupo de control que es entrenamiento de la marcha de alta intensidad y un grupo experimental en el que combinamos entrenamiento de la marcha de alta intensidad con la técnica esta que acabo de describir. Es un proceso que dura 8 semanas. Cada semana tenemos 3 sesiones de intervención y en cada sesión de intervención tenemos aproximadamente una ventana activa de entrenamiento de en torno a 30 minutos, en algunos casos un poco más. Este es el proceso de preparación del paciente. Hay que poner la pernera esta que comentaba anteriormente. Se verá en este vídeo que hay que pelar una serie de electrodos, como está haciendo ahora nuestra fisioterapeuta, para que estos asienten directamente sobre los grupos musculares de los que vamos a medir y actuar. Y luego entramos en un proceso de calibración donde lo que hacemos es calibrar los niveles de estimulación para el caso concreto del paciente. Y luego lo que hacemos es, en el entrenamiento de la marcha sobre tapiz rodante, aplicamos la estrategia que comentábamos anteriormente. Bien, en cuanto a la valoración, hemos hecho una valoración en la que medimos tanto variables clínicas como por ejemplo velocidad y resistencia a través del test de los 10 metros o de los 6 minutos. También vemos si alcanzamos cambios clínicamente relevantes y luego hacemos una comparación también de los grupos musculares coordinados y cómo cambia esa coordinación a lo largo del proceso de entrenamiento. Y para eso pues hacemos comparaciones de estos grupos musculares antes y después del entrenamiento. Como resumen un poco de los resultados, estos aparecen aquí un poco en la figura. Este es el test de velocidad de la marcha, este es de resistencia. Estos son cambios a lo largo del proceso de entrenamiento, las 8 semanas que comentábamos antes. En azul tenemos el grupo control, en rojo tenemos el grupo experimental. Vemos que en el caso de la velocidad de la marcha, en ambos casos hay mejoras que son significativas estadísticamente. En el caso de la resistencia, solamente en el grupo en el grupo experimental, en el que tenemos combinada la intensidad del entrenamiento junto con la estimulación eléctrica. Lo que quiero resaltar aquí en esta transparencia es que si nosotros miramos, por ejemplo, a los valores de referencia al principio del entrenamiento de los distintos pacientes, tanto en velocidad como
en resistencia, pues tenemos pacientes con muy poca movilidad que están restringidos básicamente a su casa, o utilizar sillas de rueda u otro tipo de dispositivos asistenciales, mientras que tenemos otros que, digamos, tienen una cierta calidad de la marcha. Lo que nosotros hemos hecho es eliminar, hacer simplemente un estudio por subgrupos y eliminando aquellos que tienen una peor capacidad de marcha, una peor capacidad de marcha, observamos que y hacemos el análisis para el resto de los pacientes, observamos que en ese caso solamente aquellos que han entrenado en el grupo experimental mejoran su velocidad y su resistencia tras el entrenamiento y en el follow-up que tenemos al mes de esto. Esto lo que nos indica es que es fundamental hacer estratificación, y las herramientas nos pueden servir para hacer estratificación, una especie de fenotipado de cuáles son los pacientes que van a responder bien a las distintas intervenciones. Bueno, el sistema es muy complejo y todos estarán preguntando si esto es algo que es viable clínicamente. Bien, nosotros hemos hecho en este estudio, además de los pacientes que hemos involucrado también 4 terapeutas que han sido entrenadas en el proceso de preparación y de asistencia durante la intervención. Estos son los tiempos de preparación, el tiempo de preparación en el que se pone la pernera, se calibra el sistema antes de los 30 minutos de entrenamiento. A lo largo, ¿cómo mejora este tiempo? Perdón, a lo largo de las sesiones en las que han estado involucrados los terapeutas. Empiezan por en torno a los 10 minutos, después de 8 o 9 sesiones, bajan ya a estabilizar este entrenamiento, esta preparación en menos de 5 minutos, que empieza a ser algo clínicamente viable desde el punto de vista de que siempre queremos reducir preparación para incrementar la intervención. Bien, voy a pasar a continuación. No sé cómo voy de tiempo porque no tengo aquí el reloj. Voy a mirar. Pero voy a pasar. Manu, avísame por favor cuando quedan 5 minutos o así. Voy a pasar a la segunda parte en la que, siguiendo el mismo protocolo o la misma filosofía de intentar aplicar intervenciones que son personalizadas, voy a introducir el concepto de robótica o de interacción entre terapeutas y pacientes mediada por la robótica. Es un concepto nuevo que estamos experimentalmente validando y que estamos queriendo promover. Bien, este es el modo actual en el que se utiliza la terapia robótica. Ya presenté algunos vídeos anteriormente, son vídeos acelerados, un poco para que se vea todo el proceso, pero fundamentalmente lo que quiero resaltar es que la terapeuta, que es esta chica que aparece aquí, fundamentalmente está realizando tareas de asegurar la seguridad del paciente. No hay ningún tipo de interacción física más allá de, por ejemplo, asegurar la estabilidad durante el proceso de la marcha. Esto se puede hacer en otros entornos y lo que se ve aquí, por ejemplo, es el mismo tipo de entrenamiento con el mismo tipo de pacientes. En el caso de entrenamiento en rampas, arriba y abajo, y en el caso de entrenamiento en escaleras. Bien, esto es cómo se utiliza la robótica. Bajo este principio de utilización de la robótica al final es una barrera entre el paciente y el terapeuta, porque nosotros lo que estamos acostumbrados es a tener una interacción física muy estrecha e íntima entre el clínico y el paciente durante el proceso de rehabilitación. Y esa interacción se rompe por la barrera que representa la robótica. Esto no solamente ocurre en la clínica, como estaba contando, pero ocurre en muchos otros aspectos de nuestra vida, en el que la forma en la que nosotros interactuamos con nuestros colegas o con nuestros alumnos es fundamental, ¿no? Pues simplemente en el hecho, por ejemplo, estas 2 personas que están llevando un sillón o un sofá, la comunicación, aparte de visual, es muchas veces física.
Bien, en el caso de la limitación de la aplicación de la interacción física entre terapeutas y pacientes en la clínica, bueno, tenemos ciertas limitaciones que tienen que ver con la capacidad de un terapeuta bueno, modificar los patrones de movimiento de todas las articulaciones que están involucradas en una función. En el caso de la marcha vamos a tener involucradas nuestros tobillos, rodillas, caderas, y tener acceso a todo eso en la forma precisa es complicado para un único terapeuta. Y si utilizas un robot, pues entonces pierdes ese feedback motor. Entonces, la idea que nosotros estuvimos empezando a proponer es, si tenemos un paciente y un terapeuta que están interactuando físicamente en este concepto, ¿por qué no utilizamos la robótica para mediar esa interacción? De tal forma que podamos habilitar al terapeuta para que actúe de forma coordinada y simultánea sobre todas las articulaciones que requiera el paciente que sean asistidas, que reduzca el esfuerzo que tiene que aplicar el paciente y que por otra parte podamos medir exactamente y modelar cómo el terapeuta está interactuando con nuestro paciente. Bien, el concepto no es nuevo, hay estudios anteriores en el área de control motor que han estudiado cómo digamos, la interacción física entre dos personas mejora la capacidad de aprendizaje de nuevas tareas. Y la forma clásica en que esto se ha estudiado es, nosotros tenemos a dos personas, normalmente estos son estudios con sujetos sanos, dos personas que están aisladas socialmente, es decir, no pueden ni verse ni hablar entre ellos. Cada uno tiene un entorno virtual en el que tiene que hacer, por ejemplo, una tarea de tracking de una referencia, de seguimiento de una referencia, y están virtualmente conectados a la posición de la otra persona sin saberlo ellos. De tal forma que, digamos, esta parte azul sería la posición virtual, es real, pero virtual para esta persona que tendría el sujeto de la derecha, para el sujeto de la izquierda. Lo que hacemos es establecer una fuerza que para esto utilizamos la robótica entre estas dos posiciones, y hacemos lo mismo de forma simétrica para el otro paciente, ¿vale? Esto se ha hecho, como comento, se ha estudiado y se ha observado que para miembro superior hay mejoras en cuanto al aprendizaje de nuevas tareas y que esas mejoras dependen del estadio inicial de control motor de esa persona. Es decir, para personas, si tradujésemos esto al caso de la clínica, las mejoras dependen de la habilidad del paciente, por lo tanto, para pacientes más afectos, esa mejora va a ser mayor. Y bueno, y hay otra serie de parámetros que condicionan la mejora. Por ejemplo, esa conexión física que yo representaba con un muelle anteriormente, cuanto más rígida sea esa conexión, mayor mejora, en mayor medida mejora la habilidad de los pacientes. Bien, nosotros hemos querido dar el paso a la marcha, porque yo trabajo en el Lex and Walking Ability Lab, por lo tanto, centrado más en problemas de la marcha, y todos los estudios habían sido con sujetos sanos por una parte y solamente para miembro superior. Y queríamos ver cómo se podía aplicar esto en el caso de miembro inferior. Bien, esto es simplemente para ilustrar los primeros estudios que nosotros hicimos. La capacidad de control motor del tobillo es fundamental para la marcha. A continuación lo vamos a ver. Este es el caso, un vídeo en el que tenemos un terapeuta y un paciente pidiéndole que haga un tapeo con el tobillo, un movimiento de flexión y extensión en el lado no afecto, y en el lado afecto la diferencia es evidente, y hay publicaciones y hay evidencias que indican que la capacidad de hacer un seguimiento de una trayectoria de referencia con el tobillo se correlaciona con la capacidad de mejora de la marcha en cuanto a velocidad y en cuanto a en cuanto a velocidad de la marcha y en cuanto a otras muchas variables
biomecánicas, como las que comentaba anteriormente James en su presentación, por ejemplo, la longitud de la zancada. Por lo tanto, sabemos que el control motor fino del tobillo es importante para la rehabilitación, para la recuperación de la marcha. Por lo tanto, nuestros estudios empezaron en el caso del tobillo. Y lo que queríamos hacer es, en lugar de sustituir este tipo de intervención, que es lo que se hace en el caso del lado afecto de este paciente, utilizar dos robots. Uno de ellos lo va a llevarlo el paciente, el otro lo va a llevar el terapeuta, de tal forma que lo que vamos a hacer es replicar el esquema que comentaba anteriormente, por el cual transmitimos información física, de interacción física entre los dos dispositivos. Bien, esto lo hemos hecho y hemos analizado. El esquema es el que aparece en la parte superior. Tenemos al paciente, tenemos al terapeuta, cada uno tiene una trayectoria que ha de seguir. Cada uno solamente ve su propia posición en el seguimiento de la trayectoria y nosotros establecemos, como decía anteriormente, esta conexión virtual entre las posiciones del terapeuta y del paciente, o en el caso que tenemos aquí, o entre el paciente, por ejemplo, y la referencia. Esto sería equivalente, teóricamente, a tener un terapeuta que no se equivoca nunca, que hace un seguimiento perfecto. Por lo tanto, la referencia para el paciente en cuanto a la interacción física va a ser el mismo movimiento del paciente. Y ahí hemos estudiado pues, un montón de parámetros: cuál es el efecto de la rigidez de la conexión, cuál es el efecto de la desprecia inicial de las personas en el... 5 minutos, José. Sí, voy a ir entonces mucho más rápido. Entonces, lo que hemos visto es que con estos esquemas se puede mejorar el control motor del tobillo, y que eso tiene una repercusión en el movimiento. Lo que hemos hecho a continuación es dar un salto y esto hacerlo en el caso de situaciones más complejas, como es, por ejemplo, la marcha. Para ello, lo que tenemos es el mismo esquema. Tenemos dos sujetos, en este caso son exoesqueletos. En este caso no tenemos ningún tipo de acoplamiento físico, por lo tanto, cada uno puede mover sus articulaciones de forma libre. Aquí tenemos un acoplamiento libre y ya se ve simplemente visualmente que hay una mayor sincronía entre los movimientos. Ellos no tienen ninguna referencia de lo que está haciendo el otro, y esto es con un acoplamiento más rígido, en el que fundamentalmente se mueven igual gracias a este acoplamiento. Bien, lo que hemos hecho ha sido replicar esto en el caso de la marcha, y aquí tenemos una terapeuta que está interactuando físicamente, pero también audiovisualmente con el paciente, a la vez que comanda, digamos, mediante su propio movimiento, la asistencia del paciente. Esto lo hemos hecho tanto con pacientes con ictus como con pacientes con lesión medular. Hemos estudiado varias cosas, pero una de las cosas en las que nos hemos centrado es ver cuáles son, de nuevo, los patrones de rigidez en la conexión que permiten optimizar esto. Este es otro vídeo, en este caso creo que es con un ictus, y este es otro caso con una lesión medular. Bien, lo importante de esto es resaltar que el exoesqueleto que lleva el paciente no tiene ningún tipo de asistencia. Toda la asistencia que está recibiendo es a través de esta conexión física. Por lo tanto, es el terapeuta el que está influyendo en cada una de las articulaciones, las 6 articulaciones del paciente, a través de su propio movimiento, que adapta para poder influir sobre el paciente. A través de la rigidez de las conexiones, lo que hacemos es aumentar la potencia que puede transferir el terapeuta al paciente, de tal forma que representa un menor esfuerzo para el terapeuta. Y lo que hemos observado, para nuestra sorpresa, es que las técnicas de asistencia que el terapeuta utiliza y que nosotros podemos cuantificar, porque tenemos medidas todas las variables, tanto cinemáticas como de fuerza de interacción,
Dependen, por supuesto, del lado, si es el afecto o no afecto, pero dentro de cada uno de los dos lados, en el ciclo de la marcha, en función de cada una de las fases de ese ciclo de la marcha, y en algunos casos es asistiva, en otros casos es resistiva. Bueno, lo hemos analizado, esto está publicado, hemos visto que los patrones de simetría se alcanzan mucho más rápidamente. Hemos visto también que hay una amplitud del movimiento de la articulación con tanto en la altura como en la longitud del paso. Cuando nosotros les preguntamos a los pacientes qué es lo que sienten, nos dicen que es, que es casi como bailar. Y tiene todo el sentido del mundo, porque al final nosotros cuando bailamos con alguien, lo que hacemos es físicamente guiar, que es lo que está pasando aquí. Ellos se sienten físicamente guiados por la terapeuta que está haciendo lo mismo que ellos y se coordinan a través de esta interacción. Bueno, simplemente acabo para simplificar el sistema, porque es bastante complejo, estamos estudiando también interacciones en las que el terapeuta, en lugar de utilizar un exoesqueleto, lleva simplemente sensores vestibles. Y lo que estamos haciendo es, como último paso, y esto es un poco complicado, pero no voy a entrar en los detalles, es intentar, con técnicas de inteligencia artificial, modelar o comprender cuáles son las estrategias que está utilizando el terapeuta para poder modelarlas y reproducirlas digamos, en sistemas artificiales, exoesqueletos, de tal forma que esto se pueda hacer no solamente localmente, sino también de forma remota. Bueno, simplemente quiero resaltar que la tecnología, en concreto la inteligencia artificial, nos abre el campo a todas estas intervenciones que sin ellas no son posibles por la necesidad de obtener información en tiempo real y que son herramientas que además, creo yo, nos van a permitir comprender mejor cuáles son los principios que los expertos humanos utilizan en la práctica clínica para luego poder proponer mejoras incluso sobre estos. Quiero agradecer a todo el equipo, a la financiación que hemos tenido y antes de acabar quería simplemente, esta es la parte promocional, comentar que estamos iniciando una Winter School sobre neurorehabilitación clínica que va a tener su primera edición en Las Palmas el año que viene, aproximadamente dentro de un año a partir de ahora, que si estáis interesados, creo que Manu va a comentar algo más. Gracias. Gracias, José. Sí. Turno de preguntas. Virginia. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, súper interesante. Tengo varias preguntas, pero voy a intentar hacer solo dos o una si me dejáis, aunque sea. De la primera parte, me ha parecido interesante cuando comentabas el tema de las sinergias musculares y decías que eran bastante constantes entre diferentes personas y luego habéis analizado cómo varían cuando una persona, por ejemplo, sufre ictus. Me preguntaba si habéis notado una mayor variabilidad en la parte de los pesos o en la parte temporal, o en las dos por igual, o dónde suele variar más. En las dos por igual, en las dos por igual. De hecho, cuando nosotros creíamos que íbamos a encontrar más diferencias en la parte espacial, digamos, en la activación de los distintos grupos musculares que están activados en cada una de las sinergias, pero luego vimos y pensábamos utilizar nuestras métricas de diferencia solamente con los pesos estos, pero luego observamos que bueno, dependiendo del paciente, pues había también diferencias en la activación temporal de todos esos patrones. Así que por eso decidimos tener una métrica que combine los dos aspectos. ¿Puedo hacer una siguiente pregunta? Sí. Me ha parecido muy interesante la parte de la conexión de humano-robot humano con el fisioterapeuta conectándose a la persona, pero me preguntaba si habéis analizado, o sea, ya en este punto estabas hablando de que igual ibais a quitar el exoesqueleto y poner una serie de sensores al fisioterapeuta de manera que se transmita la interacción de los sensores al paciente.
Y me preguntaba hasta qué punto luego eso puede ir un paso más allá y hacerlo con lo que se utiliza hoy en día de Serious Games. Es decir, en lugar de tener un fisioterapeuta, con el trabajo que estáis haciendo ahora también de aprendizaje de cómo el fisioterapeuta se adapta a esos cambios o cómo está haciendo esos cambios según va notando al paciente, luego trasladar eso a un agente virtual. Sí. Lo que está detrás de esto, yo en la última transparencia representé o cambié al terapeuta y puse ahí un humanoide. Esto era simplemente para ilustrar que al final lo que queremos es mejorar la comprensión hasta el punto de que podamos reproducir ese tipo de patrones con asistentes artificiales, sean un robot en sí o sea un asistente virtual, un avatar. Simplemente un comentario. Esto yo lo he centrado en la robótica, pero el mismo esquema que presentaba anteriormente de estimulación eléctrica funcional puede aplicarse también al caso de la interacción física entre los pacientes. O sea, no es exclusivo para la robótica. Por eso podemos sustituirla por un sistema de estimulación eléctrica multicanal o podemos sustituirla por un sistema simplemente de sensores. En el caso de los sensores hay que tener en cuenta que lo que perdemos es la realimentación física hacia la persona, hacia el terapeuta, porque no tenemos un medio físico para transmitir esos esfuerzos. Y no es que queramos sustituir con los sensores el robot. Lo que estamos viendo es si eso desde luego simplifica la implementación de la terapia a costa de no tener ese feedback de interacción física, y queremos saber si eso tiene un efecto o no sobre la calidad de la prestación de la asistencia. Muy bien, pues como decía José, nada, comentar que José y su grupo organizan la Summer School, que es siempre en Bayona, y es como muy enfocado a ingeniería, muy a alumnos de grado, etcétera, y profesionales. Y pues estamos tratando de poner en marcha la Winter School, que no es la Summer, pero hacerla en Canarias, que sería Summer también. Pero principalmente enfocado al aspecto clínico y que sea un espacio de converger pues, ingenieros, médicos, fisios, etcétera. ¿Vale? Pues muchas gracias, José, por tu colaboración. Gracias a vosotros, que disfrutéis de las jornadas.